Bendecido sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de quien es la gloria, el honor, el imperio y la majestad. Esta noche aquí vamos a tener una breve reflexión de la palabra del Señor, pero antes quiero decirles de que he estado triste del día de ayer, muy triste, muy meditativo, porque un gran amigo, un pastor, amigo, que teníamos una comunión bastante cercana a través del teléfono y partió el día de ayer con el Señor. Me refiero específicamente al pastor Carlos Humansor. Pastoreaba una de las iglesias filiales de Cristo a las Naciones en la ciudad de Santa Ana y con quien compartimos bastante tiempo, ahí por el año 88, 89. Por muchos años perdimos el contacto, pero después volvimos a tener ese contacto y aunque pues él estaba en El Salvador, yo acá en Los Ángeles, siempre manteníamos ese contacto. Recuerdo que cuando él estaba levantando una obra en la República de Costa Rica, en el año 92, a principios del 92, lo fui a visitar hasta Costa Rica y estuvimos ahí compartiendo en su iglesia que él pastoreaba también de Cristo a las Naciones. Es bastante triste y lo único que podemos pensar cuando suceden estas cosas es porque él era un poco menor que mí, unos 6 años menor que mí, y pues estaba, se puede decir, en lo mejor de su vida, un buen matrimonio, unos buenos hijos, 2 varones, una hembra, un ministerio bastante fructífero, y nos preguntamos en nuestro corazón qué significado tiene la vida si la vivimos tan corta. Tenemos que pasar por el dolor, tenemos que pasar por la tristeza, por la enfermedad. Recuerdo haber leído el testimonio de un pastor. Este pastor dice que una noche él tuvo un sueño y su sueño fue bastante horrible, horrible, horrible. Dice que él soñó que ya no existían las Biblias. Dice que él soñó de que Cristo nunca había venido a la tierra. Entonces él dice que salió corriendo de su casa a preguntarle a mucha gente si ellos conocían a Cristo o habían tenido alguna experiencia con Cristo. Y la gente le decían que no sabían nada de Cristo. Entonces dice de que él gritaba de una manera impresionante en su sueño, porque nadie sabía de Cristo. Él se sentía en ese momento un hombre sin esperanza, sin luz, sin un rumbo. Y esto, cuando él despertó, dice, wow, qué terrible. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera venido a la tierra y nos hubiera dejado palabras tan llenas de vida, tan llenas de poder, tan llenas de significado como aquella donde dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Como palabras que donde Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros, como iglesia moderna, nosotros muchas veces hemos perdido el verdadero significado de esas palabras llenas de poder y de vida. Me he preguntado en mi corazón cuál sería entonces, como decimos popularmente en la República de El Salvador, cuál sería el chiste. Vivir 50, 60, 70 años y del 1 al 100, el 80% en problemas, en enfermedades, en escasez, en dificultades. ¿Cuál sería entonces si no hay una esperanza? ¿Cuál sería la razón por la cual seguir viviendo en este planeta si no hay una esperanza? Si no hay un deseo de una vida mejor, donde no exista el dolor, donde no exista la enfermedad, donde no exista la tristeza. La Escritura nos dice claramente
que en ese día glorioso, en ese día, la inmortalidad se va a reflejar en todos los seres humanos que hayan alcanzado esa plenitud en Cristo. ¿Cómo es posible que los hombres de ayer, la iglesia primitiva, tenían que vivir, dormir, pasar las horas de sus días, de sus noches, quizás en soledad, en las montañas, en los desiertos, en las cuevas? Mientras ellos sabían que para ellos no había una hora más. Ellos no podían contar con una hora más de vida y decir, oh, te veo mañana al terminar el culto, hermano, lo veo la próxima semana. No. Quizás no existían esas palabras en sus bocas, porque ellos sabían que en la siguiente hora podían ya estar muertos. Pero ¿qué era lo que hacía que aquellos hombres, aun cuando tuvieran escasez de ropa, escasez de alimento, fueran despreciados y odiados por todo el mundo, perseguidos, traicionados? ¿Qué hacía que aquellos hombres se mantuvieran firmes en un credo, en una fe? Era precisamente las palabras que Cristo les había transmitido a sus corazones. Ellos las creyeron. Ellos honraron a Dios a través de esas palabras, aún en medio de sus luchas, de sus pruebas, de su miseria, de su pobreza. Por eso yo, el pastor Maldonado, yo no puedo aceptar cuando un soberbio sube a un púlpito. No lo soporto. Cuando un soberbio sube a un púlpito y comienza a decir, oh hermano, Dios te va a abrir las ventanas de los cielos, hermano, siembra para que Dios te dé, hermano, mira, la pobreza hiede, la pobreza es mal olor, la pobreza es una maldición. Yo no puedo creer, no lo soporto, me parece que se están burlando del glorioso y bendito evangelio, de esa verdad inconmutable, inconmovible, incuestionable que está en la palabra de Dios, donde dice claramente en Hebreos 11, versos 34, 35, dice que eran pobres, que andaban casi desnudos por el desierto, perseguidos, muertos a filo de espadas, a pedradas. ¿Qué los mantenía? En primer lugar, ellos se habían enamorado de Cristo. Y ese amor era inquebrantable, inconmovible. No se canjeaba ese amor. Ellos no miraban el mundo de la materia. Oh, sí voy a vivir y mi futuro va a ser prometedor. Me voy a esforzar por sacar un grado académico para llevar un buen futuro. No había eso en sus pensamientos, en sus corazones. Es más, no existía ni la palabra liderazgo. Nosotros a esa palabra hoy en día le sacamos mucho lucro, mucho dinero. Venga a la conferencia de liderazgo. Seminario de liderazgo, reunión de liderazgo, todo es liderazgo. ¿Y sabe por qué yo, el pastor Maldonado, estoy en contra de esa palabra? Porque esa palabra connota orgullo, posición alta, mientras hay otros debajo de mí. Significa que yo sé más que ellos, que yo tengo más credibilidad que ellos. Significa que yo tengo que ir dirigiendo, nadie me tiene que dirigir a mí. Muchos conceptos que se pueden aplicar a la palabra líder. Pero yo nunca he escuchado, en mis 46 años casi de estar en el Evangelio, jamás he escuchado un seminario que diga seminario de siervos, seminario para siervos, seminario cómo ser un siervo verdadero de Cristo. No existe ese lenguaje dentro de nuestra iglesia porque eso no sería rentable, no produciría dinero. Por la razón de que armamos buenas palabras para poder extraer riqueza, bienestar, buena vida. Nosotros, la iglesia moderna, ignoramos por completo. Nosotros no hemos tenido las mismas pruebas de ellos. O le pregunto a usted, ¿alguno de ustedes ha sido perseguido hasta la muerte? ¿Lo han perseguido a usted hasta la muerte? ¿Ha tenido que irse a refugiar a las cuevas, al desierto, a las montañas por la persecución? Han habido eventos aislados. Por ejemplo, en México, en el estado de Chiapas, a todos esos hermanitos que se congregaban en las iglesias, cristianos evangélicos y todo, los líderes, los caciques católicos, fíjense, los caciques católicos, ahí selectivamente los iban eliminando a cada uno, a los pastores, a los miembros y todo, hasta que este grupito de hermanos se vio en la necesidad de salir huyendo de Chiapas para poder librar su vida.
Los líderes católicos se quedaron con las casitas, con los cultivos, con la siembra. Entonces el gobierno, en su miseria y en su falta de entendimiento, ¿qué hizo? En vez de defenderlos, de protegerlos, allá les regaló un pedazo de tierra, un pantano, para que fueran a hacer otra ciudad. Y ahí, pues, ahí viven los hermanitos. Le pusieron la Nueva Jerusalén. Imagínense, están llenos de amor esa gente, ¿no es cierto? ¿Mm? A veces nos preguntamos por qué el Espíritu de Dios se manifiesta en las gentes que están lejanas, que están allá por los países quizás al otro lado del mundo, olvidados. ¿Por qué no en las grandes ciudades? ¿Por qué no en las grandes metrópolis? ¿Por qué no en los grandes o pseudo siervos que miramos ahora en las televisiones, en las páginas sociales? Porque nuestro orgullo es muy grande. Porque creemos tener más conocimiento que Dios. Porque hemos dejado de lado la palabra y le hemos dado a la gente filosofía humana, conceptos humanos. Los hemos llenado de filosofía humana a nuestra gente. Les hemos dado métodos, sistemas, formas, pero nunca hemos tenido el cuidado de darles esa palabra pura y perfecta, de enseñárselas como tiene que ser enseñada. ¿Comprende? Y claro, nosotros no podemos entender ahora, hoy, en este tiempo moderno, no podemos entender a los hermanos de la iglesia primitiva. No los podemos entender porque nosotros no hemos experimentado eso. No hemos estado bajo una persecución mortal. No una persecución de que porque soy pastor me llegaron a tirar piedras. Eso yo lo he vivido. Me han tirado piedras en las campañas. Me han querido eliminar y todo. Pero esa no es una persecución permanente. Que un imperio me tenga que perseguir. Que un poder religioso me tenga que perseguir. Nosotros todavía nos hace falta. Ahora, pero no nos preocupemos porque pronto vamos a ver realmente de qué estamos hechos. Qué es la realidad de Dios que hay en nuestra vida y cuánto Dios vive en nuestra vida, en un 100%, en un 50%, en un 10% o nada. Simplemente somos cristianos fluctuantes que nos movemos fácilmente. No nos gusta la actitud del pastor, dijo algo que va en contra de mi hermosura y entonces me tengo que mover, me tengo que ir para allá, ¿verdad? Yo como pastor tuve todo ese éxodo de gente que les encantaba ir donde saltaban y hacían, como dicen en mi país, vueltas de gato y danzaban y hablaban todo lo que querían y profetizaban todo lo que querían. Entonces, esa gente se fue allí y créamelo, terminaron en fracasos. Yo no le estoy mintiendo. Por ejemplo, nuestro líder de música, muchacho de origen mexicano, casado con una salvadoreña, tanto ella cantaba como el hijo varón de esta pareja tocaba el bajo y luego el piano y formaban una familia maravillosa en el cántico, tenían esa bendición en el cántico. Pero de repente yo llego al templo y no encuentro todo el equipo de sonido porque pues era propiedad de él. E inmediatamente le llamo y me dice, sí, yo llegué, él tenía llave del templo, llegué a traerlo y todo. El domingo que llegue le explico. Así que ese domingo llegó, no solamente para explicarme, sino para decirme pues que se iba. Y lo primero que le pregunto como pastor es, ¿usted tiene la dirección de Dios? ¿Es el Señor que le habló? Y dice, sí, el Señor me ha dicho que me vaya a tal ciudad y levante una obra. Ah, ok. Bueno, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que pues Dios lo use poderosamente. Ahí se va con toda su familia, se lleva todo el equipo, así, ¿verdad? Como que Chana y Juana entran por su casa y salen por su puerta, ¿no? Y se va. Y ahí como a los 2 meses veo que la esposa de él entra en su vehículo y se parquea y sale. Y yo muy contento, vino a visitarnos la hermana, a recordar pues cuando estuvieron de miembros acá. Y ya se acerca. Y lo primero que me dice, estoy muy enojada con usted. Y pensé que estaba bromeando y le digo, ¿por qué? Dice, por culpa suya mi esposo se cayó de la obra. Y yo asustado todavía, mi cerebro no podía digerir lo que estaba escuchando. Y entonces le digo, pero, o sea, ¿qué es lo que pasó? Me dice, mi esposo anda tomando ahora. Usted no nos visitó. Y le digo, disculpe, hermana.
¿Se recuerda cuando ustedes vinieron y me dijeron que se iban? No me trajeron una carta. No, ustedes vinieron, me dijeron nos vamos. Yo respeté su posición, su decisión. Ustedes se fueron, los bendije, del corazón los bendije, que Dios los bendiga. Sí. Pero a partir de ese momento yo no era responsable más que orar por ustedes. Pero yo no podía ir donde tal vez ustedes ya estuvieran levantando una obra y sentir que ustedes fueran a sentir que yo quería introducirme allí y todo, ¿no? Sí, pero mi esposo, le dije, no, es la decisión equivocada que ustedes tomaron. ¿Qué Dios les habló? ¿Qué espíritu les habló? Claro. Y esto es algo tan común dentro de las congregaciones. Yo lo vi docenas de veces. La gente hace sus chanchullos, como decimos, y luego vienen a culpar al pastor después del fracaso. Un hermano que lo aprecié mucho, Dios me permitió ganármelo para su reino, a él, a su esposa, a pesar de que sufrí todas las injurias que sus hermanos, su familia me pudieron decir hasta de que me iba a morir. Pero al fin el Señor lo trajo al camino del Evangelio. Lo bauticé, lo casé. Y entonces, ¿qué sucedió? Ahí estuvo conmigo como por 2 años. De repente me enseña una carta y me dice, mire, hermano, me están invitando de las asambleas de Dios, del presidente de los caballeros. Y le dije, ¿puede ir? Se fue. Y pasó quizás un mes que no apareció el hombre en la congregación. De repente ya aparece él y su esposa cabizbaja ahí, toda quebrantada, y él ya con una carta en su mano. No la había escrito él, se la escribió el demonio que habló mal de mí, porque el presidente de esos caballeros, de esa sección, habló mal de mí cuando nunca nos habíamos visto de frente. Jamás yo lo había visto de frente. No sabía ni quién era. Pero él empezó a decir cosas de mí, ¿verdad? Todo lo que el diablo le ponía en la cabeza, le enfermó la cabeza al hermano. Y entonces él no me dijo, es que el Espíritu de Dios me está llamando, que yo me vaya a congregar aquí todo, ¿ok? No pasó ni un año en que alguien lo acusó, una mujer lo acusó de un ataque sexual a este varón, a este miembro de la iglesia, y estuvo 2 años en la cárcel. 2 años. Y salió marcado para toda su vida como un predador sexual. ¿Fuera culpa del pastor? No. Son las decisiones que tomamos. Es el camino equivocado que tomamos cuando no tenemos la dirección del Espíritu de Dios. ¿Acaso la Escritura nos dice que lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor? Santiago dice, cuando deberías de decir si el Señor quiere. Nosotros tenemos que ser responsables. No solamente para predicar, sino para vivir esa gloriosa palabra. No podemos predicarle al mundo una palabra de vida cuando la vida de esa palabra no está funcionando en nosotros. Tenemos que aprender a ser responsables porque tenemos un Dios responsable que hasta el día de hoy nos ha dado la vida y nos llamó por su gracia. Porque usted que está ahí conmigo, yo que estoy aquí, nosotros no buscamos a Cristo. Es mentira cuando nosotros decimos, yo acepté a Cristo. No, Él nos aceptó a nosotros. Él nos hizo el favor. Él vino a buscarnos, Él vino a llamarnos, nos recibió en su seno por su gracia. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón. Yo estoy seguro que Carlos, mi amigo, Carlos Humansor, murió bajo esa esperanza, bajo ese concepto divino y maravilloso. Hay una nueva vida, hay una vida diferente, hay una vida que no se las puedo explicar, pero es una vida donde no existe el dolor, la enfermedad ni la muerte. ¿Sí? Allí donde no tenemos que despedirnos. Allí donde la paz, la felicidad y el agradecimiento será eterno. Maravilloso es nuestro Dios, ¿no es cierto? Entonces, allí sí tiene sentido la vida, aunque sea una vida complicada de problemas, de dificultades, allí sí tiene sentido, porque tenemos una fe. Y esa fe produce en nuestros corazones esperanza de algo mejor, de un nuevo día, de un nuevo amanecer, de una vida más allá de esta vida complicada. Uno de mis hijos estuvo en el hospital un día entero por una infección en su pie, un día entero y la mitad del otro día, o sea, un día y medio en una sala del hospital. ¿Sabe cuánto le cobraron? $44,000, para que tenga una idea.
por un día y medio de estar en un hospital, recibir antibióticos y no sé qué cosas más. 44,000. ¿Qué le parece? Aquí morirse en este país es carísimo. Se enferma, es carísimo. Entonces, ¿cómo podemos los seres humanos que no tenemos las riquezas que tienen algunos pocos? ¿Cómo podemos entonces llevar todas estas cargas, todas estas luchas, todas estas pruebas? Mucha gente nos odia. Algunas, lo voy a decir claramente, con justa razón. Porque allí hay gente que da mal testimonio dentro de una iglesia, como un hombre aquí en un estado de los Estados Unidos, líder de música, el líder de la música, él cantaba, sí, casado con una buena hermana en la iglesia, una mujer joven, una mujer hermosa, con 2 hijos, pero se metió con otra del coro y según él, bueno, mejor mato a mi esposa y me quedo con esta, mató a su esposa. Llegó la investigación, lo metieron a la cárcel y le dieron cadena perpetua. Entonces allí aquellos que nos odian de todo corazón, ahí lo pone. Pastor evangélico mató a su esposa porque tenía otra, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que no vamos a tener que dar cuentas a Dios por todos nuestros malos testimonios? Claro que sí, claro que sí. Todo hombre y toda mujer que forma un escándalo dentro del círculo cristiano evangélico tiene que dar cuenta. Aquí podemos hacernos los bravitos, los machitos, los espirituales, pero tenemos que pararnos delante de Dios. Acuérdese cuando el Señor le habló al profeta. No estoy seguro si fue a Jeremías o a Ezequiel, pero cualquiera de los dos. Le dijo, yo creo que fue a Ezequiel. Le dijo, si yo te mando, en la atalaya, ¿se recuerda? Y tienes que anunciarle. Si tú les anuncias a ellos y ellos mueren, van a morir por su pecado. Yo no te demandaré nada a ti. Pero si tú no les anuncias y ellos mueren, esa sangre yo la reclamaré de ti. Eso es precisamente lo que va a suceder en la vida de nosotros como predicadores. Le hemos dado un mal testimonio a la gente. Hemos ridiculizado el evangelio, lo hemos vulgarizado, lo hemos comercializado, lo hemos hecho un escaparate, una tarima para lucir nuestras modas, nuestras bellezas, nuestro buen léxico, ¿sí? Yo como pastor, ¿cómo le voy a enseñar a la gente que todas las cartas que recibo, que yo no recibo ninguna carta, les soy honesto, a no ser tal vez algunos 3 enfermitos mentales que a veces me insultan acá, ¿verdad? No en la página, sino tal vez cuando yo comento algo que están haciendo equivocado, ¿sí? Por ejemplo, alguien me dijo, pedófilo a la vista, como queriendo decir de que pues yo como pastor soy abuso de los niños, ¿no? Que el Señor reprenda al diablo, ¿sí? Entonces, para que tenga una idea, y cuando mira su página, son cristianos evangélicos, ¿sí? Entonces, el punto es de que el testimonio habla de lo que Dios es en nosotros y de lo que nosotros somos en Dios. El testimonio honra a Dios, el testimonio que le presentamos al mundo. Por eso Pablo se preocupó en decirle a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y no solamente de eso, sino de la palabra que predicas. No podemos meterle fantasías en la cabeza a la gente. No podemos hablarle mentiras de Dios dijo, Dios habló, Dios haya no, a no ser lo que esté escrito en la palabra de Dios. No podemos añadirle ni quitarle, porque hay maldiciones en el libro de Apocalipsis si le quitamos o le ponemos a la palabra. Y pondrás estas mis palabras en tu corazón, le hablarás a tu hijo de mi palabra, estando en el camino, estando en la casa, etcétera, etcétera. Su palabra, no nuestros conceptos. El problema es que en nuestro tiempo moderno nos llenamos de bibliotecas el cerebro y le hemos dado prioridad a los conceptos humanos. A lo que fulanito se imagina de Dios, a lo que fulanito cree de Dios, le hemos dado concepto a eso. Entonces, ¿qué viene a suceder? Yo me quedo sorprendido, de verdad le digo, conozco a un pastor que cuando lo oí yo, si no me persiné porque no sé que eso no sirve para nada. Pero yo cómo voy a decir, voy a mencionar el nombre de un pseudo santo que no sé ni quién fue porque no aparece en escritura, y decir que ese peleó contra el diablo y que le lanzó bolas de fuego y que el diablo, ¿cómo se llama?, se fue y huyó porque San Fulanito le tiró bolas de fuego. Entonces, eso es como burlarme del evangelio.
como hacer del evangelio un chiste, un negocio. ¿Por qué voy a enseñar eso? No me importa si lo dijo Anacleto, San Fulanito, yo voy a creer lo que Pablo dijo, lo que Marcos dijo, lo que Lucas dijo, lo que el otro dijo, etcétera, etcétera. Por eso la Escritura dice claramente en una porción: preguntad por la senda antigua. ¿Y cuál es esa senda antigua? Es la vida de cada hombre de Dios que pasó por el proceso de Dios. Jeremías, Isaías, todos ellos pasaron por el proceso de Dios y mostraron lo humano y mostraron el conocimiento que tenían de Dios y cómo Dios los fue llevando de peldaño en peldaño hasta que lograron entender las exigencias de Dios y la voluntad divina y maravillosa de Dios. Eso es lo más lindo, eso es lo más hermoso que un cristiano puede tener. Usted puede tener una vida íntima con Dios, usted solo. No sea como mucha gente que cuando un fulanito dice, se sanó, se sanó. Ahí empieza a decir la gente, oh, apóstol, ore por mí, ore por mis oídos, ore por mis ojos, ore por mi familia. Sí, ya me imagino al apóstol orando en el mejor restaurante de la ciudad donde vive, con una buena comida. Ya me imagino que va a estar orando por usted. No, usted tiene que ser responsable, pelear su propia batalla delante del Señor Dios Todopoderoso, pelear su batalla por usted, por su familia, por su alma, por su espíritu, por sus finanzas, por su salud física, por todo. Usted tiene que pelear su batalla. Yo tenía mucha gente a quien podía llamar en el momento que mi nieto estaba naciendo, casi muerto, en un hospital hace unos 3 meses aproximadamente, mi último nieto varón. Yo pude llamar a pastores amigos: pastor, ayúdeme a orar por favor, porque mi nuera está ahorita en una grave crisis y mi nieto nació casi muerto, sin sangre y sin respirar y todo. Yo podía haberlo hecho, pero yo he aprendido a pelear esa batalla. Me encierro con Dios y allí estoy, y no estoy pretendiendo ser espiritual, por favor, no me vayan a confundir, ni súper santo, no, no. Simplemente es que eso es lo que le agrada a Dios. Que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad. Que no le pongamos nuestras cargas y nuestras luchas a la demás gente que también ya está cargada y está luchando por sus propias necesidades. Cada uno debemos de tomar responsabilidad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y si esta oración le bendice, pues tómela para usted. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.